Buenas tardes, profesor. Yo soy David Hurtado Gómez y daré presentación de nuestro ensayo de historias cruzadas. El tema que vamos a abarcar es sobre servilismo racial y cómo eran los derechos civiles de los negros en los años 50, ya que ese es el año donde empieza la película. Así que vamos a hacer una pregunta para que entre en contexto. ¿Qué es la libertad? Es una pregunta muy fácil de responder hoy en día, pero si te preguntamos a un afroamericano en las épocas después de la Guerra Civil o en los inicios del siglo XX, no sabrían cómo responder esto porque lamentablemente tuvieron que sufrir limitaciones por los parte de los sureños, ya que ellos tenían un rencor. ¿Por qué se da este rencor? Básicamente porque perdieron la guerra civil contra los del norte. Y esto hizo que Abraham Lincoln proclama la emancipación. Y esto hizo que los sureños busquen de alguna forma de limitar y para que los negros no tengan la libertad al 100%. Y bueno, hay una frase que siempre se repite mucho en la película y también en la historia del sur, es separados pero iguales. Básicamente baños y lugares solamente para negros y otros solamente para blancos. ¿Y qué aspectos vamos a desarrollar en este trabajo? Bueno, una de las cosas sobre el movimiento de Martin Luther King, luego el grupo de supremacía blanca más grande de América, que es Ku Klux Klan, y luego vamos a ver sobre cómo fue la limitación, cómo hicieron los sureños para limitar a los negros, sus derechos, y finalmente la idea sumisiva que tenía Booker Washington, que es contradecido por Du Bois. Así que empecemos. Buen día, profesor. Me llamo Connie Estrada y en esta oportunidad voy a hablar sobre el primer argumento de nuestro ensayo y que va tratado al movimiento de Martin Luther King y de las historias y la película de las historias cruzadas. Y bueno, hablando un poco de la historia, después de las guerras civiles, los afroamericanos ya no podían ser esclavizados, ya que era ilegal. Pero todavía se implantaba la ley de la segregación, lo cual los negros no tenían los mismos derechos que los blancos. Y es entonces que ellos realizaban protestas desde las más pacíficas hasta las más violentas. Y fue así que Martin Luther King participaba activamente en el movimiento por los derechos civiles, y cuyo propósito era que dicha lucha sea la más pacífica, pero que todo sea la lucha por la libertad de todos los estadounidenses, sin importar el color de su piel. Y a continuación voy a hablar sobre los fragmentos de la película en relación a lo que dijo Martin Luther King en su discurso. Siguiente. Ya. Uno de ellos fue cuando pudieron instalarse los baños para los negros, pero aún así las sirvientas se sentían discriminadas por los blancos, ya que les decían a través de los mitos de que los negros transmitían enfermedades para ellos. Mientras tanto, Martin Luther King decía en su discurso Yo tengo un sueño, que había una promesa entre los negros y los blancos y que era que tenían que ser conscientes que tuviesen los mismos derechos para todos. Pero dicha promesa no se cumplía, ya que todavía se persistía el maltrato hacia los negros por parte de los oficiales y la discriminación hacia los niños afroamericanos en las escuelas. Y por lo tanto, siguiente diapositiva. Y la película nos mostraba que, a pesar de que el libro que contaba la historia de la vida de los negros fuera publicada, pues aún había conflictos entre los negros y los blancos. Y que todavía había conflictos a razón de que los blancos todavía no estaban contentas con lo que concede su autoridad hacia los negros, como también había algunas blancas que sí aceptaban la igualdad. Por lo consiguiente, los negros tenían ciertas esperanzas de cumplir sus sueños, tanto así que al final de la historia, Evelyn, después de ser despedida de sirvienta, pues optó a cambiar rumbo a su vida, a dedicarse a ser escritora.
Y por lo visto, en el discurso que dio Martin Luther King en Yo estoy en la cima de la montaña, dice que no se detendría allí después de haber firmado la proclamación de la emancipación y que conseguiría cumpliendo más objetivos a partir de lo propuesto. Y siguiente. Por último, la película nos mostraba que Skeeter, cuando comenzó a realizar entrevistas hacia las sirvientas afroamericanas, pues al principio Evelyn y Minnie fueron las primeras en ser entrevistadas, que dieron ese primer paso, pero sabiendo que dicho acto era ilegal porque estarían protestando, pues lo tuvieron que hacer escondidas de los blancos. Mientras que otras sirvientas no se atrevían tanto a exponer tanto sus historias. Pero fue hasta que vieron a una de sus conocidos siendo detenido por la policía por las denuncias de sus patronas blancas. Y es así que los negros se reunieron, como en la fotografía que está ahí, y que decidieron contar sus historias. En cuanto a Martin Luther King decía en uno de sus discursos de que para lograr cuyo objetivo la igualdad de los derechos civiles era que se mantenieran en unidad, dando significado que la unión hace la fuerza. Gracias. Buenas, soy María José y les voy a hablar acerca del Ku Klux Klan y cómo este impactó en la película. El temor por parte de la gente de color hacia la organización Ku Klux Klan es lo que se puede ver mucho en la película. El filme toma contexto en la década de 1960. Para ese entonces el Ku Klux Klan ya había tenido su primera disolución, así como su primer nacimiento en 1915 con la película de Beautiful Nation, que impulsó a la gente blanca a volver a sus actividades previas en contra de la gente de color, debido a que se consideran superiores a estas. Siguiente, por favor. Si bien la organización comenzó como un proyecto social donde la gente podría pasar el tiempo y divertirse alejados de todos los que considerarían que es la escoria negra, que son los afroamericanos, también buscaba mostrar la inferioridad del negro. Sin embargo, con el tiempo sus actividades se empezaron a tornar un poco violentos con respecto a los negros, al punto de que llegaban a violar, asesinar y mutilar a los negros. Y eso solo fue el comienzo. Con el tiempo, esto fue empeorando y empezaron a trazarse objetivos un poco más centrados. Es decir, que ya no apuntaban a cualquier negro que encontraban en la calle, sino que se iban por las cabecillas de los movimientos sociales, que en ese momento estaban muy en auge debido a que contábamos con la presencia de Malcolm X o, como se mencionó previamente, Martin Luther King. A partir de esto es que los negros empiezan a vivir con temor de involucrarse con manifestaciones o revoluciones para buscar los derechos civiles. Y es que los miembros del clan podrían tomar represalias contra ellos y atacarlos. Y además de que no contaban con protección alguna, debido a que diversas organizaciones y entidades relevantes en ese entonces mostraban cierta inclinación hacia los miembros del clan. Es decir, que un miembro del clan o simplemente un blanco podía matar a un negro y simplemente no salía suelto de los cargos o nunca era juzgado. Y que gran parte de la película trata de un grupo de mujeres que eran sobresaltadas respecto a cómo era trabajar para los hombres blancos y cómo era el trato que ellos recibían en esto, también podría generar cierta revuelta en la sociedad debido a que podría llamar la atención de la gente externa al tema que podría apoyar estas revoluciones y manifestaciones. Siguiente, por favor. Asimismo, parte del odio que mostraban los miembros del clan no solo estaba dirigido a los hombres de color, también mostraban odio a los judíos, por haber sido ellos quienes mataron a Jesús, a los católicos por mostrar devoción hacia un papado cuyo territorio geográfico estaba fuera de lo que viene a ser Estados Unidos, a algunos grupos protestantes, a algunos comunistas y a los blancos que apoyaban toda actividad de los negros. Entre ese grupo de blancos están los sureños que apoyaron la firma de la emancipación hecha por Lincoln hace tiempo, y también que apoyaban y ayudaban a los afroamericanos en su búsqueda por un país con igualdad de derechos. Y entre este grupo de sureños que apoyaban esos movimientos encontramos a Skeeter, que en la película su nombre completo vendría a ser Eugenia Freeland. Ella fue la impulsora de toda la escritura del libro, que es parte del trama de la película. Y al ser esta la impulsora y la que tuvo la idea de generar este libro, donde contaba la realidad de las mujeres
negras, amas de casa, de blancos adinerados, esto podría generar que Ku Klux Klan la atacara por el simple hecho de haber escrito este libro. Siguiente, por favor. Una parte que tenemos que considerar también era que en ese entonces el Ku Klux Klan contaba con alrededor de 3 millones de miembros, dispersos por los diversos estados de América, y por lo que podemos decir que su alcance era súper amplio. No solo contaban con simples civiles, sino que también contaban con miembros de la policía, políticos, jueces, entre otros. Y entre ese grupo también encontramos lo que es la Legión Negra, que se caracterizaban por usar unas túnicas negras en vez de las blancas que caracterizaban a los miembros del clan. Aparte de que este grupo era caracterizado por las túnicas, era muy conocido por los actos súper violentos, que en comparación a los miembros del clan se dice que llegaban a extremos mucho peores. Aunque por sí consideramos que el Ku Klux Klan es violento debido a sus actividades que han tenido a lo largo del tiempo, como por ejemplo en 1963, donde hubo una explosión en una iglesia bipartista de hombres negros, donde murieron 4 niños y fueron heridos un montón de personas. Dicha iglesia estaba ubicada en Birmingham, Alabama. De igual forma, la película cierra con una escena donde Skeeter, que es la que se mencionó antes, se despide de Minnie y Evelyn, que vienen a ser dos de las protagonistas que eran las amas de casa negras. En esta escena se ve que Skeeter tiene miedo sobre irse o no de Mississippi, que es donde se toma con esto la película, por miedo a lo que el clan puede hacer con estas amas de casa una vez que se enteren de todo lo que ellos se enteren de que ellas fueron las escritoras del libro. Pero al final se puede decir que el final es triste, pero es esperanzador debido a que se logra llegar al impacto que se quería. Si bien el Ku Klux Klan hoy en día sigue en pie, podemos decir que comparado con todo lo que se ha logrado a favor de la gente afroamericana, su impacto ha sido mucho menor. Y de por sí, al ser una organización que ha causado muchos crímenes y muchas muertes y delincuencias, los hombres de color nunca se han rendido en su búsqueda por la igualdad de derechos. Y es algo que se puede ver hoy en día. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Eduardo Montoya y yo voy a exponer el tercer punto de todo nuestro texto, que es la limitación de los derechos de los negros por parte de los sureños. Bueno, comenzando con ese argumento, lo que proponemos es que en ese tiempo las personas del sur, de todos los estados sureños, tenían un rechazo hacia la emancipación que los afroamericanos habían obtenido a partir de que había sido propuesta y dada por Lincoln, por Washington, perdón. El problema es que estos argumentaban que se les estaba quitando una fuerza de trabajo que era gratis, prácticamente gratis, tenían que pagarle lo mínimo, y ahora tenían que reconocer sus derechos y tratarlos de igual a igual, lo que ellos no estaban de acuerdo porque los consideraban como personas de segunda clase y que merecían ser esclavos. Otro punto que voy a mencionar es la separación del resto de la población. Como se observa en la imagen y a lo largo de la película, las personas afroamericanas y las personas blancas estaban separadas en todo momento. Mientras que en las calles las personas blancas caminaban por la derecha, los afroamericanos tenían que caminar por la izquierda cuando estaban con sus patrones. Y si una persona blanca caminaba por su lado, ellos tenían que separarse para darle el privilegio a ellos y que ellos pasen. En la imagen también se observa lo siguiente, que habían baños para personas blancas como para personas de color. Siguiente, por favor. Luego, el sentimiento de lucha está presente en las personas afroamericanas, sin embargo, no es exteriorizado por el miedo que ellos tenían a represalias de las personas blancas, en especial de los que eran simpatizantes de Ku Klux Klan, que era un clan muy violento. Y por dicha razón se sometían a esto, a aceptar este tipo de esclavitud a pesar de que ya eran libres, en especial en las zonas del sur del país, ya que los pobladores, sus dueños, no lo querían aceptar y hacían hasta lo imposible para poder seguir con esa esclavitud, solo que disfrazada, y lo disfrazaban como el libro de reglas, que en la película fue propuesto por Hilly Brooke, que actúa como la villana, como una señora de la élite
de la sociedad americana sureña, que decía que las personas blancas y los afroamericanos son totalmente opuestos, no son diferentes y que cada uno tiene, que ellos tienen que tener sus espacios separados porque pueden o contagiar enfermedades o si es que se les da más libertad pueden llegar a hacer que su movimiento sea más fuerte y en este caso el movimiento es de los derechos civiles que estaba propuesto por Martin Luther King. Así que hizo lo imposible para no darles alas para que puedan expresarse libremente. Por dicha razón ellos se quedaban con miedo y no manifestaban lo que ellos querían. Y bueno, también como otro punto que se ve en la película es que las empleadas afroamericanas acceden a contar sus historias. Ellas, a pesar de que tenían miedo, llegó un punto de inflexión después del asesinato de una persona de color a manos del Ku Klux Klan, en las que decidieron todas contar su historia porque mantenían la esperanza de que ese hecho de que el libro que iba a salir pueda ser un cambio para lo que ellas estaban viviendo, para que el país pueda darse cuenta de cuál era la realidad que se vivía en el sur, porque eran muy opuestos las personas que vivían en estados del norte, este, oeste, con los del sur, ya que en el sur se oponían a darles derechos y tratarlos como igual. El siguiente, por favor. Y bueno, a raíz de esto también se les estaban obligados a tener sus propios establecimientos en los que ellos se sentían seguros, en especial las iglesias y diversos locales como barberías, en este caso un teatro, para que ellos puedan reunirse sin peligro a atentados. Y bueno, eso es todo. Gracias. Soy David Hurtado Gómez y ahora voy a hablar sobre el último punto de nuestro ensayo, que es la idea de la sumisión de los negros según Washington. Antes que nada, vamos a explicar sobre qué cosa pensaba Washington para supuestamente buscar la libertad y el ascenso de los negros en Estados Unidos. Bueno, él decía, para lograr esto tenemos que uno, rendir sus derechos, aceptar la inferioridad racial e ignorar la educación superior para negros. Si me puse a pensar en esto, son las ideas de que básicamente no se va a llegar a nada, porque supuestamente lo que él quería hacer con estas ideas era a que los negros estudien y se enfoquen más en la educación industrial. Porque en esas épocas, después de la guerra civil y a inicios del siglo XX, la industria estaba pasando por etapas de máxima esplendor, ya que lo que pasaba es que había muchas innovaciones y cosas nuevas para poder explotar y aprovecharlas. Sin embargo, esto no lleva a nada, porque en la película se ve fragmentos de la idea, o bueno, representación de Washington en cómo quería que sea la sumisión. Por ejemplo, tenemos acá en el caso de Minnie con su hija, Sugar. Y Sugar bueno, va a ir a su primer trabajo como sirvienta en una casa blanca. Y Minnie le aconseja algo, y dice lo siguiente: cualquier cosa que suceda, no protestes, no protestes. Básicamente que si sucede algo y si le hacen algo, que no proteste y no diga nada, que no reclame. Y también había un tema de los baños, la segregación de los baños, que ya se mencionó anteriormente en los argumentos anteriores, pero acá podemos ver que muchas veces Minnie, Abilene no reclamaban nada, no podían reclamar sobre los baños y tenían que aceptar así ir a los baños hacia, no sé, el patio o fuera de la casa, básicamente. Y otra cosa es de los puntos más importantes, creo que la parte donde impacta más es la despedida de Constantine, porque esto era como que un ambiente, una reunión de personas importantes que eran como, una de ellas era la presidenta de DC, de Washington, que básicamente guía a la hija de Constantine para ver a su madre, pero antes de eso la presidenta miraba de una manera muy discriminatoria y miraba a Constantine como alguien muy inferior. Y Constantine no decía nada, solamente era aceptar el tema y no hacer nada a cambio. Y bueno, y una de las cosas que tenemos que mencionar es sobre la idea que contradice
Du Bois. ¿Qué dice Du Bois? Du Bois, bueno, es un sociólogo que es muy importante en esta época porque él corrige la idea de Washington, porque para él la autoestima de un individuo vale más que cualquier cosa que uno pueda tener en el mundo. Porque Washington destruía esta autoestima, porque eliminaba los derechos, eliminaba todo lo que los morenos y negros afroamericanos luchaban para conseguir tanto tiempo. Y una de las cositas que vemos en la película que muestra como que una autoestima mayor, o bueno, que se genera autoestima, es uno de los casos cuando Evelyn se decide contar su historia como una negra afroamericana sirviente en Casas Blancas, cuando le contaba a Skeeter, ¿no? Que era la que hizo el libro. Luego, otra escena fue el tema de Minnie, que es un pie bastante peculiar, que básicamente ha hecho un excremento como venganza y como como un significado de reclamo y protesta a la señorita Healy, creo que se llama. Y bueno, acá también, ella es la señorita Healy, Evelyn. ¿Y qué pasó acá? Eso es cuando Evelyn se enfrenta y le dice la cosa directamente a la señorita Holly. Decía todas las cosas que sentía y que nunca más se aparezcan en su vida. Y bueno, y una de las cosas que también podemos ver es de que Washington se enfrentaba a tres paradojas que menciona Du Bois en su obra. Pero hablaremos más de la segunda porque es la que más representa. Washington decía de que él pedía generar autoestima ¿para qué? Para ahorrar dinero y pasar en la educación industrial. Sin embargo, ¿qué pasaba? En la película se miraba cómo las personas, como ejemplo Julie y la Julie, le exige silenciar y aceptar la integridad cívica. Entonces, acá puede haber una representación bastante buena de cómo era el servilismo racial y cómo los morenos no tienen ni un derecho para poder reclamar lo que se merecían. Porque todos merecen derechos civiles y libertad en el mundo. Pero acá ya se ve claramente que no, pues, ¿no? Y ahora vamos a ya ir a las conclusiones. Bueno, ya para concluir con nuestra exposición, podemos decir de que la película de Historias Cruzadas es una buena representación del servilismo racial y cómo eran los derechos en aquellas épocas para los negros afroamericanos, ya que gracias a esta película podemos ver ciertos aspectos y hechos históricos que se dio en la vida real, por ejemplo, el movimiento de Martin Luther King, que era un signo de represión y lucha por los derechos, por los derechos de los negros. Otra cosa también es de cómo el Ku Klux Klan tratado de fomentar terror en las personas negras para que no reclamen nada. Y también hablamos sobre cómo la idea cómo los sureños hicieron para que los negros no tengan ningún tipo de movimiento libre en las tierras de Estados Unidos, en la parte del sur. Finalmente también hablamos sobre el Du Bois y Washington, que Washington tenía una idea sumisa de rendir todos sus derechos que tanto habían luchado para que finalmente lo rindan, pues, ¿no? Y Du Bois contradice eso con la paradoja de que la autoestima es mayor que cualquier cosa, y eso es el punto importante para buscar la libertad. Y gracias por ver nuestra presentación.